Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Les damos la más cordial bienvenida a un encuentro radiofónico más con Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Yo soy Natalia Luna y comparto este espacio con el historiador Felipe Ávila, además titular de este programa. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Natalia, muchas gracias. Toca turno nuevamente, pasando el año y sin dejar que se nos termine octubre, de reflexionar, Felipe, a los pasajes de 1968. Así es. Y bueno, pues el día de hoy lo estaremos haciendo de la mano, de la voz y de la compartición tan generosa de nuestra invitada, Marcia Gutiérrez, y su hijo Emiliano Shey, algunos aspectos de su vida y acción como protagonista del movimiento estudiantil de 1968, consecuencias personales y profesionales desde su experiencia. Bienvenida de nueva cuenta a Historia Viva, Marcia. Muchas gracias, buenas tardes. Y también te damos la bienvenida, Emiliano. Hola, ¿qué tal? Bien, pues previo a dar inicio a la conversación de hoy, queremos presentarles algunos aspectos de nuestra invitada, la maestra en ciencias, Marcia Gutiérrez Cárdenas. Elena Marcia Gutiérrez Cárdenas es una destacada profesional con una amplia trayectoria académica y activista. Obtuvo su título de cirujano dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1968 y posteriormente se graduó como maestra en salud pública en la Universidad de Antioquia en Colombia. Además, realizó estudios de maestría en salud comunitaria en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. La doctora Gutiérrez Cárdenas es profesora titular en el Departamento de Atención a la Salud dentro del área de Ciencias Básicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Destaca como una de las cofundadoras del Sindicato de Trabajadores de la UAM, SITUAM, contribuyendo a su creación en el año 1976. Su compromiso con la justicia y los derechos estudiantiles la llevaron a representar a la Facultad de Odontología en el Consejo Nacional de Huelga, CNH, durante el movimiento estudiantil de 1968. Además de su activismo, Marcia ha contribuido al campo académico con artículos, presentaciones de libros y conferencias. Entre sus contribuciones se encuentran un artículo en el libro El Fuego de la Esperanza, de Raúl Jardón, otro en 68 Aquí y Ahora, coordinado por Ricardo Valero, así como un artículo en el libro 2 de octubre de Mario Ortega. Además, desempeñó el papel de revisora para el libro La Estela de Tlatelolco, de Raúl Álvarez Garín, y presentó dicho libro en la UAM. Marcia también ha participado en la presentación de obras literarias como Mirto te habla el director, de Mirtocleia González, Biografía Judicial del 68, de José Ramón Cosío, 1968, de José Revueltas, y Malacut, Cuentos de Amor del 68, de Salvador Villegas. Ha realizado comentarios públicos sobre el libro Testimonios de la Cárcel, de la Libertad y el Encierro, de Roberta Avedaño, conocida como La Tita. Adicionalmente, contribuyó al libro conmemorativo a 50 años de la fundación del CCH Oriente. Marcia Gutiérrez Cárdenas ha sido panelista en diversas conferencias en instituciones como la UAM, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras escuelas. Su compromiso y participación en el movimiento estudiantil del 68 se mantienen incólumes, como lo demostró al fungir como representante del Comité del 68 ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en octubre de 2018, donde pronunció un conmovedor discurso con motivo del 50 aniversario de dicho movimiento estudiantil.
Dicho discurso fue publicado en el Diario de Debates de la primera legislatura de 2018 de la Asamblea Legislativa. La trayectoria de Marcia Gutiérrez Cárdenas es un testimonio vivo de su compromiso constante con los ideales y valores que representó el movimiento estudiantil de 1968. Ahí tienen la semblanza de Marcia Gutiérrez Cárdenas, nuestra invitada en Historia Viva, y les recordamos que pueden seguir esta transmisión a través del 96.5 de FM, 1060 de amplitud modulada, y también queremos enviar un saludo muy especial a nuestros escuchas en XHIRC, conexión 98.1 FM del Instituto Colimense de Radio y Televisión, ya que estamos llegando a otros estados de la República a través de las distintas emisoras que se enlazan a nuestro señal. Y también estamos en unas transmisiones simultáneas a través de las plataformas digitales en Facebook, Twitter y YouTube, tanto de Radio Educación como del INERM. Bien, Felipe, yo decía hace unos momentos que una y otra vez hay que regresar a revisar, a también reubicar en la historia lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, porque como lo hemos dicho en este programa, es un punto de quiebre y partida para entender el camino hacia la democratización en nuestro país, pero también has insistido tú en que existen múltiples estudios sobre sus causas y sus consecuencias, sobre los espacios para conocer a las decenas de mujeres participantes y a quienes las historias no le dieron el mismo peso en los acontecimientos. Así es, Natalia, me da mucho gusto acompañarte, estar con Marcia, con Emiliano, en esta fecha en donde recordamos una vez más al movimiento estudiantil del 68. Y como bien señalas, Natalia, el 68 fue un parteaguas decisivo en la historia de México. No se puede entender el desarrollo del país, el avance en la democratización, en la defensa de los derechos humanos, en el reconocimiento de conquistas históricas de muchos grupos, entre ellos las mujeres, que aprovecharon el movimiento estudiantil para organizarse, para movilizarse, para concientizarse, para salir a las calles, para darle nuevos impulsos a una lucha que venía de mucho atrás. Desde luego el movimiento estudiantil es el principal motor que impulsa la transformación democrática de México. Y no solamente en términos políticos, yo creo que también en términos sociales. La generación del 68, una generación extraordinaria de miles de hombres y mujeres comprometidos que se politizaron, que decidieron cuál era el sentido de su vida a partir de esa vivencia excepcional. Hicieron múltiples trabajos en áreas no solamente educativas, sino también sindicales, también agrarias, también en luchas sociales. Tuvieron un papel protagónico central en la transformación paulatina, pero sostenida que tuvo México después de 1968. Por eso es que recordamos a ese movimiento, pues no solo por la tragedia que ocurrió, que no hay que olvidar jamás, sino sobre todo porque, como lo señalas, fue el punto de partida para la transformación democrática de México y para el avance en el reconocimiento de los derechos sociales a partir de entonces. Pero también, y eso es algo que vamos aquí a comentar con nuestros invitados, Natalia, no solamente está el aspecto público de lo que fue el movimiento, esta gran transformación que reconocemos como el momento fundacional en la historia contemporánea de México, sino que está lleno de múltiples historias privadas, de historias de vida, de vivencias, de sentimientos, de peligros, de aventuras que se conocen muy poco. Como bien señalas, las mujeres han sido relativamente marginadas en esta historia que se ha reconstruido en todos estos años. Poco a poco han ido apareciendo más las mujeres que participaron, sus voces, sus rostros, sus trayectorias, su contribución. Pero es un trabajo que está en curso, es algo que están haciendo ellas. Afortunadamente todavía hay
muchas mujeres que participaron como protagonistas en el 68 y que han contribuido a rescatar la memoria, a formar este comité del 68 que agrupa a muchos y muchas de quienes participaron ahí y que han hecho un esfuerzo encomiable por rescatar la memoria, por tenerla presente, por seguir recordándola, pero además actualizando sus demandas, porque no se han quedado solamente en el recuerdo, sino que han tenido una participación importante en la agenda política nacional desde que se constituyeron. Y las mujeres cada vez tenemos más voces, más historias, más biografías que nos hablan de lo que fue el 68, pero también lo que fue después del 68. Y ahora pues tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Marcia Elena y de su hijo Emiliano, y vamos a escuchar de viva voz un testimonio de vida, un testimonio de familia, de cómo vivieron esos años, no solamente en el movimiento, sino también después. Y es un poco a lo que nos vamos a dedicar en esta ocasión, Natalia. Marcia, pues agradecemos de nueva cuenta tu presencia en Historia Viva acompañada de tu hijo Emiliano, y esto nos adelanta que detrás de las personas y su participación en los acontecimientos políticos existe toda una vida con todos sus elementos existenciales, por lo general que no se exploran más que en las biografías. Y sabemos, Marcia, que perteneces a una generación de mujeres cuya participación en el movimiento estudiantil de 1968 les hizo adoptar y desarrollar ciertos valores, creencias y comportamientos alrededor de los hechos políticos y sociales que estaban viviendo en ese momento. Y por ello quisiéramos pedirte que compartas con nuestras audiencias, por ejemplo, hacia dónde te llevó esta experiencia personal, profesional, cuáles fueron los caminos, algunos dilemas que tuviste que enfrentar por ese modo de pensar que te estaba llevando a participar activamente de forma social. Muchas gracias. Efectivamente, hay una parte dentro del movimiento que es explícita, que es conocida, que son las manifestaciones, que son que es la misma huelga, que son los diferentes actos políticos. Lo que no se veía muchas veces, y era la parte fisiológica del movimiento, que yo creo la llevábamos las mujeres, en el sentido de que muchas mujeres participaban en las brigadas, y las brigadas eran como la parte viva del movimiento, la parte que hacía mucho más activo el movimiento. Y esto, para que las mujeres pudiéramos participar, estábamos rompiendo automáticamente con una serie de cánones establecidos y un ambiente muy rígido a todos los niveles, tanto a nivel familiar, a nivel de las mismas instituciones, etcétera. Entonces, el movimiento, al romper exactamente con posiciones como, por ejemplo, romper lo que eran las sociedades de alumnos, romper con la FENET y este tipo de organismos, al mismo tiempo permite entrar lo que sería el Consejo Nacional de Huelga, un elemento altamente democrático, ya donde participábamos las mujeres. Obviamente las mujeres participábamos en una minoría dentro del Consejo, pero dentro de las brigadas, en las escuelas y en todas partes teníamos muchísimas mujeres trabajando, muchísimas mujeres participando y además enseñándonos incluso a nosotras que estábamos como representantes. Me parece que es una parte muy importante darnos cuenta cómo en un momento dado tú tienes que romper no solamente con una situación externa de tener la situación del riesgo, como teníamos todo el tiempo en el movimiento, el riesgo con el ejército, con la policía, etcétera, sino también internamente en la familia. Las compañeras tenían en un momento dado que mentir para poder asistir a la universidad, decir que iban solamente a la asamblea y llegaban y decían, estamos en la asamblea pero tenemos que salir rápido a la brigada
porque a mí me van a tomar en cuenta a qué horas llego a mi casa, etcétera. Pasaba mucho con las compañeras de odontología, que a pesar de que éramos una de las escuelas que teníamos mayor número de mujeres, no teníamos todavía ni siquiera el 50%, teníamos un 40 y tantos % de asistencia de mujeres. Y teníamos también, vamos a decir, 2 tipos de escuelas. Dentro de la misma escuela era el turno matutino y el turno vespertino. Lo interesante en el turno vespertino es que eran mujeres que trabajaban también, a veces, o habían tenido otra carrera y esta era su segunda carrera. Por otra parte, nos damos cuenta que esta participación en la misma brigada, en la misma participación, ibas aprendiendo, ibas entendiendo muchísimas cosas. Nos subimos a los camiones, las compañeras se subían a los camiones también, aprendían a cómo comunicarse. Ya no era una comunicación que estábamos aprendiendo en la escuela, paciente y operador, sino fundamentalmente gente común y corriente como nosotros y gente que estaba viviendo una situación en este país. Nos dimos cuenta de la situación tan tensa en el país también y lo difícil que era, porque por una parte estaban las Olimpiadas. Todo el mundo estaba muy preparado para seguir en las Olimpiadas y te llamaba mucho la atención toda la parte cultural que existía al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo estaba el movimiento que empieza exactamente más o menos por el 22 de julio con la famosa pelea de los chicos de la Ocho Terena y las vocacionales. Bueno, esto el movimiento sigue y se lleva hasta el 26 de julio, en donde coinciden las dos, vamos a decir, manifestaciones, las dos, que, por ejemplo, aquí es muy importante. En muchos textos y en muchas partes encuentro yo que la gente dice, es que no sabemos cómo empezó el movimiento y cuáles son el origen del movimiento. Creo que el origen del movimiento debería de quedar claro en la historia misma de México, que nosotros entendimos. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos tan conscientes de todas las luchas previas en este tipo de escuelas técnicas y muchas veces las mujeres tampoco. Pero ya en el movimiento te das cuenta de la historia reciente, porque no era una historia muy lejana. En el 58, la lucha de los ferrocarrileros, entiendes, los presos políticos, porque el movimiento empieza precisamente nosotros tratando de ver que liberaran a los chicos, ¿no?, que habían detenido después del pleito de la Ocho Terena, que todo el mundo dice, es que es ridículo, es que era extraordinario. Y lees un poco más en la historia y te das cuenta que el discurso oficial tenía clara su posición de que éramos gente que estaba en contra del gobierno, que queríamos destruirlo, que éramos comunistas. Ya tenía ese discurso preestablecido, lo cual ellos querían hacer una limpia como una manera, vamos a decir, preventiva, para que no existieran problemas en las Olimpiadas. Vamos a pensar, lo mínimo que se puede analizar a través de lo que sería por qué en un momento dado. Y ese por qué existió es lo mismo que pensaríamos, bueno, ¿por qué existe el poder? ¿Por qué existen las luchas del poder? Y teníamos enfrente también otra serie de cosas que nos estaban moviendo como mundo, como mujeres, como personas. La guerra de Vietnam era sumamente impresionante, porque tú no leías solamente que estaban luchando los vietnamitas, sino que dentro del movimiento de Vietnam el papel de la mujer era esencial, porque Vietnam era un país campesino, y en ese sentido el papel de las mujeres tuvo una cosa significativa. Ellas eran las que construían las armas, ellas eran las que hicieron la mayor resistencia. Ellas tuvieron situaciones dolorosísimas, como la cantidad de niños que se les quitaron a muchas de las
luchadoras y las llevaron a Estados Unidos, los llevaron a Estados Unidos. El valor de las mujeres en todas las partes ha sido impresionante. Ahorita mismo que nos enfrentamos con esta guerra, y en esta guerra también el papel de las mujeres creo que va a empezar a tener sentido. En estos días acaba de pasar la marcha de las mujeres mixta, en donde se demanda alto a la guerra, ¿no? Y por la paz. Y seguimos pensando que es eso. En la guerra, ¿quién gana? Gana la muerte finalmente. Ganan los que están en el poder sin tener en cuenta a sus propios pueblos, aparentemente luchando por ellos. Bueno, aquí me parece muy importante señalar gentes, por ejemplo, que han participado, también mujeres dentro de la radio, por ejemplo, está Margarita Castillo, que en realidad ella tiene su mayor, vamos a decir, participación hasta 71, y en donde tuvo un gran riesgo, pero son gentes que a través de su historia y a través de su trabajo también hicieron una serie de aportaciones al país. Esta parte de la mujer en donde no estamos solamente en el sentido, luchando en el sentido político o externo, sino también en el sentido interno, porque te cuestionas la maternidad, te cuestionas el matrimonio, te cuestionas una serie de valores que te han establecido y te han vuelto rígida tu vida. Uh-huh. Y en este sentido, Marcia, cuando nos relatas alguno de los aspectos de la participación de las mujeres, no solamente en el movimiento estudiantil en México en 1968, sino también en otras participaciones fundamentales en nuestra historia, queremos ahora invitarles, también junto con nuestras audiencias, para que puedan ver y escuchar la cápsula que ha preparado todo un equipo desde el INERM y de Radio Educación sobre el contexto de la participación de las mujeres en el movimiento estudiantil de 1968, y regresamos. Las mujeres fueron almas del movimiento estudiantil de 1968. La práctica política femenina en el movimiento forjó trayectorias de vida y conformó una lucha generacional basada en ideales de mayor libertad personal y colectiva. La intervención femenina, como representantes de sus escuelas, como brigadistas, como apoyo a las tareas de organización, como oradoras, dotaron al movimiento de un rostro nuevo, en una época de dominante ejercicio de la política exclusivamente protagonizada por varones. Las mujeres estudiantes discutieron en las asambleas maratónicas en el Consejo Nacional de Huelga la dirección del movimiento. Como brigadistas, informaron a la gente, a las amas de casa, las razones de su lucha y realizaron performances políticos con los cuales lograron aglomeraciones en calles y mercados. También encabezaron las marchas para evidenciar que el movimiento era democrático, inclusivo, popular y disruptivo con el orden social y familiar. De igual modo tomaron la palabra en los mítines para expresar su inconformidad con las decisiones gubernamentales y para motivar a sus compañeros a seguir en la lucha hasta alcanzar la solución a su pliego petitorio. La intervención femenina en el movimiento estudiantil de 1968 volvió a mostrar, como lo hizo patente el reconocimiento del voto de las mujeres en 1953, que no se puede gobernar excluyendo a más de la mitad de la población del país. Las jóvenes estudiantes participantes en el movimiento confrontaron las normas familiares y sociales. Se les exigía volver temprano a su hogar, nunca dormir fuera de casa, vestirse tradicionalmente, comportarse con decencia y no opinar de política. No obstante, al interior de las propias escuelas, las mujeres del 68 asumieron todo tipo de responsabilidades, desde la lideresa estudiantil hasta la brigadista callejera.
Cuando el ejército intervino la universidad, el 18 de septiembre de 1968, tomó prisioneros a hombres y mujeres por igual, incluso a la directora de la Facultad de Economía, la doctora Ifigenia Martínez. En las primeras notas periodísticas se mencionaron los nombres de algunas detenidas. Eran las estudiantes universitarias Eugenia Valero Becerra, María del Socorro Mastachi Uriza, Rosa Bracho, Rosario Peniche, Esperanza Fuente y Silvia Cortés Jácome. Incluso la poetisa uruguaya Alcira Soust, quien se encargaba entonces de la transmisión de poemas de León Felipe por Radio UNAM, se mantuvo escondida durante la ocupación militar en los baños del 8º piso de la Torre de Humanidades. Conforme el movimiento avanzó, las mujeres se adueñaron de las calles, ya sea mediante expresiones artísticas o con la elaboración de mantas y grabados. Algunos testimonios lo recuerdan. Cambiaron el gris de los espacios públicos por consignas o esténciles. Hacían carteles y volantes, entonaban música de protesta y además preparaban la comida en los centros de lucha. El 2 de octubre de 2018, a 50 años del movimiento estudiantil de 1968, Marcia Gutiérrez tomó la palabra en la Cámara de Diputados para señalar como una necesidad democrática y de justicia la digitalización y publicación de los archivos de la represión. Señaló que la memoria colectiva del movimiento permanecía viva y que incluso existían lugares de memoria como la Estela de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, el monumento del 10 de junio a las afueras del Metro Revolución, e incluso lograron que se estableciera el 2 de octubre como Día de Luto Nacional. Censuró también el carácter neoliberal de la educación en México, así como las agresiones a los estudiantes magisteriales y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Marcia Gutiérrez recordó que el movimiento del 68 defendió el derecho a la discrepancia como una forma elemental de participación ciudadana. Continuamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. Y en esta emisión contamos con la valiosa presencia de Marcia Gutiérrez y su hijo Emiliano para conocer los caminos de la vida profesional y personal de quien fue una de las protagonistas del movimiento estudiantil de 1968, y estoy compartiendo este espacio, por supuesto, con el historiador Felipe Ávila. Marcia, en este sendero que está hecho de una selección también de recuerdos, pues es evidente, después, digamos, de pasados los días, los meses, incluso los años, que encontraste un compañero de viaje, un cómplice, un entrañable amigo con quien decidieron procrear a Emiliano, que no está chiquito, que está aquí con nosotros, ahora lo escucharán en unos momentos más. ¿Cómo recuerdas esa etapa, Marcia, al lado de Michael James? Sabemos que es algo muy personal, también por su reciente partida será un tema muy sentido, pero sabemos que fue una parte esencial en la constitución de tu mapa vital. Sí, efectivamente. Siguiendo en las discusiones internas que uno va teniendo, uno de mis conflictos era cómo seguir siendo dentista, cómo seguir cobrándole a la gente individualmente, teniendo esa contradicción, cuando la salud debe de ser para todos y el bienestar para todos en igualdad. Y yo me enfrentaba a la situación de tener el consultorio y llegaba una gente muy pobre y sentía yo que debería de atenderla y no era fácil porque todo el tiempo sí la atendíamos, pero tenía que pagar renta, tenía que
pagar insumos, y el laboratorio que yo había escogido, uno de los mejores para trabajar, era muy, muy difícil. Decidí en ese sentido participar en la academia. Me invitaron los compañeros del CCH Oriente y me gustó mucho el tema porque tenías que concursar. No era de porque te conocían o te desconocían, podías participar como profesor. Tenías que pasar un examen, los alumnos te hacían un examen. Era toda una revolución pequeña lo que estaba pasando por los años 70, ¿no? Me metí a CCH Oriente, pero estuve muy poco tiempo, que ha sido una maravilla. Recientemente han publicado un libro. Y a mí me parece muy importante, como que es parte de todo lo que seguimos avanzando muchas gentes y muchas mujeres del 68. En CCH Oriente también estuvo la Tita, también estuvieron otras compañeras. Y me parece, también estuvo la compañera Ana María, que estuvo en CSH Vallejo, con una gran participación, y que tuvo una gran participación en el Instituto Politécnico Nacional, en ESIME, anterior al CCH. Bueno, me parece muy importante aquí, por ejemplo, cómo seleccionas a tu pareja, cómo lo encuentras, etcétera. Yo tuve la suerte de primero irme becada, el doctor Bayona, que era maestro en microbiología, y el doctor Pretelín me propusieron que hiciera salud pública. Entonces fui becada por la Organización Panamericana de la Salud a hacer salud pública. Y coincidían mis intereses sociales con mis intereses de la salud. En ese sentido me gustó mucho. Me fui a hacer la maestría de salud pública para integrar mis dos aspectos. Posteriormente llego a la ENEP Iztacala. Allí conozco incluso a Graue, al doctor Graue, pero como parte él del staff, no era el director ni mucho menos, y yo finalmente decido trabajar en la UAM Xochimilco, que también se abría en ese momento. Me invitaron, el doctor Bojorquez me invitó y abrimos allá un espacio de trabajo en donde tenía sentido mi trabajo de salud pública. Estando yo en un impasse en donde tenía que, posteriormente a la fundación del CITUAM en el 76, me fui a hacer un curso de inglés a Londres y conocí a Mike. Él estaba invitado por el anglo-mexicano para trabajar como entrenador de profesores. Él era lingüista, él había estudiado en Oxford y era una gente muy preparada. El director del Anglo lo invitó a trabajar. Nos conocimos y me dijo, enséñame tu boleto, y se vino. ¿En el mismo vuelo que tú? En el mismo vuelo que yo. Y además, como tenía la invitación, él tenía invitación de seguir en Medio Oriente, o bien irse a Grecia o estar acá. Y finalmente se vino a México. Me preguntó de México, obviamente le dije maravillas de México. Fuiste muy convincente. Sí. Ahora bien, a partir de eso, pues Mike conoció parte de mi historia, empezó a ver mis participaciones en la misma universidad, en el sindicato, etcétera, y obviamente siempre ha sido una persona solidaria y siempre ha sido una gente muy generosa para todos los compañeros. Todos los compañeros, tanto del sindicato como sus alumnos, han tenido unas referencias maravillosas de él. Me gustaría que Mike hablara un poco en el sentido, Emiliano, en el sentido de que lo pudieran conocer. Claro. Y te invitamos también a acercarte al micrófono, Emiliano, porque
pues tu presencia en este espacio también es muy importante para nosotros en este retrato de las historias, Felipe, las historias personales que bien comentabas previamente alrededor de las personas que lucharon, que están transformando nuestra sociedad hasta la actualidad. Y tal fue el caso también de la participación del científico social Michael James Shea, y has querido también compartir con nosotros a manera de un homenaje, no solamente en la descripción de ciertos aspectos, sino también incluso con un texto que sabemos que has escrito, una estampa literaria, que a su vez también rinde un reconocimiento a tu madre Marcia y a estos retratos también de la vida juntos. Sí, es que mi madre me comentó que iba a venir a este programa, ¿no? Y precisamente me dijo, ayúdame a escribir algo de tu padre. Y entonces a raíz de eso que escribí ese texto no fue fortuito. Yo había estado tratando de procesar mi propio duelo. Mi padre falleció el 25 de julio de este año. Y el proceso de la muerte o su ausencia lo hace un poco más real, más vivo, ¿no? Y pues a raíz de eso escribí esto como un intento de reconectar con él, de verme en mis emociones y de hacerle un homenaje a alguien que pues era muy especial, yo creo que por su discreción, por su humildad, su forma de ser como ser humano. Y entonces lo primero que me acordé fue un baúl de té que él había perdido hace años, donde tenía todos los escritos que había consolidado por años. Y entonces empiezo ahí, no voy a leer todo el texto por tiempo, pero algunos fragmentos que a lo mejor nos dan una idea. Inmerso en recuerdos de mi padre en una habitación tenue, me atormenta la pérdida de su baúl de té, lleno de escritos preciados, años de reflexiones y sueños desvanecidos. ¿Reflejaban sus palabras las mías, capturando relatos de paternidad, aspiraciones, introspección? Nunca conoceré la profundidad de los mundos que plasmó ni cuánto lamentó su pérdida. Su renuencia a escribir de nuevo reveló el impacto de aquel baúl perdido. Para mí, escribir se ha convertido en un puente hacia él, una forma de continuar un legado interrumpido por su propio juicio severo. No hay mucho después que hacer después de Joyce, me decía, minimizando su genialidad. Pero el peso de su silencio decía más sobre los mundos que creó y perdió. A menudo, de nuestros padres heredamos más que sus genes, sus sueños, aspiraciones, incluso sus temores. Mi padre, un hombre de múltiples talentos, nunca se consideró un escritor. Sin embargo, su dedicación a documentar su entorno no era solo un pasatiempo, sino una pasión que ahora vive en mí. Aunque brillaba en la academia, su meticulosidad al editar se reflejaba en numerosos artículos. Su habilidad era tal que incluso se le mencionaba en trabajos fuera de su especialidad, como en los artículos de salud de mi madre y sus equipos de trabajo. En una metrópoli extensa como la Ciudad de México, muchos se desvanecen. No mi padre, era un güero, ¿no? Y sin embargo, a simple vista era la discreción personificada, tanto que bromeando sobre su regreso póstumo, imaginábamos que sería un fantasma cortés, quizá reacomodando un libro descuidado. Pero para quienes realmente lo conocimos, era un vibrante tapiz de experiencia, desde una pasión cultivada por las alfombras persas durante sus años en Irán, hasta su amor por el curry y otras maravillosas culinarias. Los deseos materiales no le tentaban. Un libro ocasional era su única indulgencia, a menudo bajo la influencia de mi madre. Ya, ándale, cómpratelo. De lo contrario, sospecho que podría haberse inclinado por una vida mucho más bohemia. Apasionado de su jardín, la música clásica, presume una modesta pero selecta colección de discos de vinilo y cinta. En una ocasión, me acuerdo, se encontraba absorto en una entrevista antigua sobre Sartre, puliendo su francés. Al preguntarle, me decía, ¿sabes qué? Es que la libertad no es lineal. Tú crees que los boxeadores son libres, pero en realidad uno depende del otro para decidir dónde va a acertar, ¿no? Hablaba sobre la interdependencia de sus libertades. Tenía un paladar para el café y el vino. Pero su herencia inglesa mostraba muy poco interés por el té o la monarquía.
En nuestro hogar, la realiza era vista como reliquias de una era pasada. Somos republicanos, decía, y añadía con un guiño, y yo soy socialdemócrata. Sin embargo, sus estudiantes cariñosamente le apodaban, gracias a un chiste que le hacía, el tirano ilustrado. Respetaban su inquebrantable dedicación a subrayar la importancia de la historia y evolución de las ideas, y rápidamente aprendieron que las fechas de los exámenes eran inamovibles. Admiraban su propósito, lo que él decía, forjar a las clases media mexicana. Aunque muchos erróneamente asumían que venía de una familia acaudalada por sus raíces inglesas, él provenía de las calles obreras de Liverpool, hijo de un trabajador de una fábrica de seda. No me sorprendió que valorara tanto la educación pública, siendo él mismo un producto de ella. Era su manera de devolver, y lo hacía con alegría. Nacido un 15 de diciembre del 45, literal, un baby boomer, ¿no? Era el menor de 3, llegando poco después de la familia a enfrentar a la pérdida de un hijo, una tragedia que realzó su importancia como hijo. Al crecer con 2 hermanas bastante mayores, decía en tono jocoso que tenía 3 madres. Aunque cercano a ambas, la hermana del medio albergaba cierto resentimiento, ya que solo la educación universitaria de mi padre fue financiada. Sus hermanas optaron por la enseñanza. Se fueron a ser maestras y se asentaron en matrimonios estables. La educación de mi padre está impregnada de tradiciones católicas, como mi madre, y si me preguntan, yo creo es donde viene su convergencia cultural, ¿no? Por coincidencia, su escuela estaba junto donde estudiaron los Beatles, aunque siempre fue claro en su preferencia por los Rolling Stones. Entonces, pues sí, me encontró a mi mamá en un pub londinense, ¿no? Fueron atraídos. Y cuando venía en el avión, a lo mejor un último comentario, como le encantaba la historia, él estaba leyendo la biografía de Zapata de Womack, que era una de las biografías pues canon, ¿no? de Zapata. Y fue ahí cuando él años después me dijo, pues es que yo decidí que si tenía un hijo le iba a poner Emiliano. Entonces yo soy Emiliano por Zapata, porque mi padre leyó eso. Entonces ese era el hombre que estaba casado con mi madre, era un hombre súper discreto, enfocado en la educación, siempre apoyando a su mujer, siempre dispuesto a resolver conflictos en la casa. Un hombre paciente, un hombre suave, y en este mundo lleno de tanto machismo, de tantos renuencias, un hombre suave es algo muy difícil de encontrar. Emiliano, qué sentida descripción y texto. Agradecemos muchísimo que lo hayas compartido en estos momentos. Marcia, qué impresiones, qué emociones también de haber formado una familia en la cual cultivaste este espíritu de libertad y rebeldía que también compartiste con muchísimos compañeros y compañeras en aquel movimiento estudiantil del 68. Algo que no les dijo es todas las aventuras que tenían las mujeres como brigadistas. Me decía, es que nosotros nos íbamos a botear a los Sanborns en el 68. A lo mejor estas preguntas les interesan a ustedes en el programa de historia, porque no era lo mismo que fueran a hacer las brigadas de la calle, entiendo, del 68, a las acciones que hacían en educación. Y algo que me gustó mucho fue hace poco vi una de la Filmoteca del UNAM, mi madre le están entrevistando para el 68 y sale con su peinado sesentero, por supuesto, cuando sé que ya se egresó en el 68, pero estaban entrevistando a varios y nada más se ve cómo ella le dice a los hombres a su lado qué tienen que decirle al reportero. Y creo que esa vitalidad es algo que sigue persistente en mi madre, ¿no? Y que yo como su hijo admiro mucho, ¿no? Porque al final la importancia de las letras, las narrativas y la función social creo que es algo que se transmite a través del ejemplo, ¿no? Y que creo que mi madre no va a hablar de eso de ella misma, ¿no? Pero es una constante, y yo como su hijo pues vi cómo decidió dedicar su vida a la enseñanza, a ayudar. Por años llevaba a sus hijos a Morelos. Entonces en Morelos a mi madre la conocen como la doctora en cada municipio, porque su perspectiva era entrar a ver temas de salud, copros, ver parásitos, y a través de eso llevar a los dientes, y lo hacía a través de las escuelas. Entonces, de tener la posibilidad de hacer política, de meterse a la grilla, como gente como Gatell, mi mamá decidió voltearse a la educación y realmente ejercer la salud pública, preparar a las siguientes, y con mi padre los dos tenían esa visión, ¿no? Yo creo que mi padre en las humanidades era de letras, pero su pasión era la historia, y pues van vinculadas, y mi madre era la salud. Entonces en esta convergencia entre ser gente de culturas diferentes, pero católicos, creo que lograron
Te echó una mueca. Sí, yo sé, pero al final los dos no eran practicantes, pero me parece que es relevante para entender que sí había ciertos preceptos de valores que permitieron esa... De servicio, tal vez. Exactamente. También contemplar los aspectos sociales de una manera similar, Marcia. Sí, el aspecto marxista, ¿no? Que a pesar de todo no se ve, pero también hay una moral marxista, también hay una ética marxista que también se asume en 68 y está desde Camilo Torres, o sea, y desde las gentes hasta Méndez Arceo. Y aquí en México, toda esta nueva corriente en donde participa Méndez Arceo, en donde participa la escuela de la lucha por una iglesia diferente o una manera de creer diferente y actuar diferente, que después finalmente se transforma cuando tú ves que somos constructores de las religiones. Han sido maravillosos mis compañeros, fueron por mí para el 2 de octubre, esto me levanta mucho, me hace darme cuenta y revivir por qué uno tiene que vivir, cuáles son los objetivos de tu vida. Me parece muy importante decir, por ejemplo, cuánto aprendes de otros compañeros y otras compañeras y no hay bastante todavía escrito sobre ellos que no son necesariamente la gente del Comité Nacional de Huelga. Está Eugenia Escamilla, de la Escuela de Homeopatía, que también ha trabajado y trabajó durante el movimiento. Virginia Suárez, también está Ana María Vázquez, Amada Velasco Torres, que era una abogada que va en silla de ruedas todavía. Está una serie de compañeras que me parecen muy importantes recordar. María Elena Núñez Medina, a Berta Arévalo, a Raquel Huerta, a Rosa Huerta, obviamente a mis amigas del Comité Nacional de Huelga, a Adriana Corona, a Mirto Cleya, que son muy cercanas, a Marta Servín, todas ellas que, bueno, ahora estamos, gracias al entusiasmo de Felipe, trabajando en un texto. Hemos visto también, pero también aprendemos mucho de todos, los compañeros nos han apoyado bastante, de todas las publicaciones que se han hecho. Creo que tenemos obligación de escribir más las mujeres. El problema es el tiempo, porque no dejas de ser madre, no dejas de ser esposa, no dejas de ser trabajadora, nunca. Y yo no me arrepiento de nada de esto que me ha tocado. Si me decían, vuelves a hacerlo, lo volví a hacer, quizás con más experiencia. Ok. E invitándolo a ese mismo vuelo. A ese mismo vuelo. Me hizo recordar, por supuesto, aquel poema de Benedetti, ahorita que estaban relatando el acompañamiento que tenía del cómo en la calle, codo a codo, eran mucho más que dos. No sé si esté de más esa referencia, pero queremos agradecer mucho que te hayas compartido, Marcia, no solamente desde las posturas políticas, sociales, las memorias que has tenido de toda tu participación fundamental en el movimiento estudiantil de 1968, tan fundamental para nuestra historia contemporánea, Felipe, y que también, Emiliano, nos hayas pintado todo un mosaico de perfiles y de recuerdos que también nos ayudan a adentrarnos más a estos personajes que cambiaron nuestra historia y que hay mucho todavía que seguir haciendo y seguir luchando, Marcia. Felipe, nos estamos ya por despedir. Sí, no tendría nada más que agregar. Salvo volver a agradecerles a ustedes que nos acompañan semana con semana en esta historia que es viva y que es la voz del pueblo de México. Por la paz del mundo, ¿no? Participamos en este programa por Radio Educación, Óscar Guerra, Ivette Mota,
Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Tania Nicanor, Sureli Acevedo y Roberto Hernández. Por parte del INERM, Daniel Luna Cárdenas y Salvador Castro. En la conducción me despido, soy Natalia Luna, acompañando al doctor Felipe Ávila bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.